Bueno, gracias al Señor nuevamente por permitirnos este privilegio de ponernos aquí frente a ustedes para compartir lo que Dios quiere decirnos. Mi trabajo ha sido precisamente el trabajo de cuidado pastoral. El cuidado pastoral es un área que se maneja mucho en hospitales, en corporaciones, en industrias, en empresas, y es manejar lo que se llama oficinas pastorales en esos sitios donde a veces la iglesia no llega, llega el Ministerio de Cuidados Pastorales en las prisiones también. Recuerdo hace unos años en una de mis rondas en el hospital Ben Taub de la ciudad de Houston, que es uno de los hospitales más grandes, fui llamado para asistir a un paciente que estaba en estado crítico, pronto a morir. Y cuando miro en la hoja que miran los médicos, que tenemos acceso nosotros, qué pasaba con el paciente, me di cuenta que el paciente, un hispano, mayor él, llevaba aproximadamente 3 meses en el hospital con un cáncer avanzado en una situación bastante crítica, pero que realmente los médicos estaban asombrados porque este paciente con un cáncer tan avanzado que había llegado a muchas de sus partes de su cuerpo, no moría. El paciente no hablaba inglés, entonces fuimos llamados nosotros, los que trabajamos en la parte bilingüe, y nos dijeron, pues le asignamos a este paciente porque pues realmente ya no tenemos ninguna respuesta médica, a ver qué pasa. Entonces me asignan a mí porque el paciente ya está en estado bastante crítico. Y entonces, empiezo a hablar con el hombre, allá estaba, apenas podía hablar. Y entonces me dice, y veo a su esposa ahí al lado, sentada en el sillón, acompañándolo. Y me dice, yo necesito ver a mi hija mayor. Yo necesito ver a mi hija mayor. Y la mamá o la esposa, eso no es posible. Yo necesito ver a mi hija mayor. Y entonces hablé con el hombre un tiempo, y luego salí, nos encontramos con otros capellanes, se llaman también allí, y nos dimos cuenta que había que realmente llamar a su hija mayor. Entonces logramos por medio de la mamá conseguir el número telefónico. Ella vivía en California, al otro lado, en la parte este de los Estados Unidos. Y cuando hablamos con ella, le digo, mira señora, su papá está muriéndose y necesita que usted venga. Y se lanzan maldiciones la mujer yo no quiero hablar con ese no sé qué y no sé cuándo y toda la cuestión. Y bueno, pero mira, ¿por qué no haces un acto de caridad? Luego pasó la mamá y venga y no sé qué. Ya después de estar negociando con ella, ella accede, y al otro día llega a la ciudad de Houston. Antes de entrar a la sala, ella empieza a llorar, entra en crisis. No, yo no puedo, yo me voy. Ya la mujer va caminando por el pasillo de regreso. Logramos interceptarla y hablar con ella, y me dice, es que ese hombre me violó. Desde que yo estaba niña, mi papá me violó muchas veces, me maltrató, me humilló, y yo no puedo perdonar a ese. Y otra vez, pues ustedes se imaginarán todas las maldiciones que salían de su boca. Logramos sentarla y pasar ese momento de crisis tan angustioso que ella estaba viviendo, ese hervor que existía dentro de ella. Y fue así como logramos calmar y decir, mira, por favor, ayúdanos. Su mamá le suplicaba, lloraba y le pedía perdón, hasta que ella toma valor orando. Yo creo que el Señor le da el valor, y ella se para y logra entrar a la sala, está con nosotros. Ese es el trabajo del cuidado pastoral, estar ahí al lado de la persona en los momentos de crisis. Y en ese momento el hombre se incorpora y como que trata
de casi sentarse en medio de esa situación tan horrible que estaba viviendo de cáncer. Y le dice: hija, perdóname. Yo no te puedo perdonar, miserable. Perdóname, por favor. Y ahí empezamos la negociación nuevamente, hasta que ella se quiebra, así como la canción, se rompe completamente y le dice: te perdono, pero esto es muy doloroso. Y al fin lloran, se estrechan, se abrazan, y le dice el papá: perdóname por desgraciarte la vida, por hacerte la vida miserable a ti y a todos los que están contigo. Y bueno, se perdonan, la mujer sale de la sala y a los 30 minutos el hombre muere. Necesitaba el perdón para morir. Pero las palabras que dice el hombre es: perdóname por desgraciarte y hacerte la vida miserable. Y hoy quiero traer ese tema acá, a la luz del pasaje de Mateo, donde muchas veces los seres humanos caminamos por la vida con vidas miserables y desgraciadas, porque no hemos entrado al punto y al proceso de la sanación a través del perdón. Y no necesitamos situaciones tan extremas como la que acabo de mencionar. Y así puede ser una pequeña situación de relaciones entre nosotros, los seres queridos, para hacer la vida de las familias y de los seres humanos miserable. Y el pasaje que tomamos en el día de hoy, y yo quiero mencionar antes de Mateo 18, Mateo 6, cuando el Señor dice: porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, Mateo 6, versículo 14 al 15, porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Escuche esto: mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, ¿qué dice la Biblia? Tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. ¿Cuántas veces andamos por la vida así? Y esta parábola del siervo despiadado es la culminación de un capítulo que el Señor está hablando, dedicado íntegramente a registrar las enseñanzas de nuestro Señor acerca de la importancia, ojo con esto, de relaciones correctas. Y ahí es donde quiero hablar: el perdón y las relaciones correctas, dependiendo del pasaje del siervo despiadado y el perdón. Pedro, el apóstol, que era una persona impulsiva, era manejado por los impulsos emocionalistas, hace esa pregunta al Señor: Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano? Y está en el pasaje que acabamos de leer allí, que dice en Mateo, el pasaje que leímos en Mateo 18, versículo 21 al 35, del siervo despiadado. Señor, ¿cuántas veces debo perdonar a mi hermano? Porque él ha pecado contra mí. O sea, es claro, tengo que perdonarlo porque pecó contra mí, me hizo un daño. Y el Señor, y Pedro le pregunta al Señor la pregunta: ¿hasta 7 veces? Sobre esa frase que el predicador en el Antiguo Testamento, ¿sí?, Amós, porque dice: por 3 pecados de Edom y por el 4º no revocaré tu castigo. Los rabinos enseñaban que 3 veces era el límite. 3, hasta 3 le doy de oportunidad por si me haces daño. Eso enseñaban los rabinos. Pedro pensó que él era muy bueno al decir no 3, sino 7. Era magnánimo. O sea, Pedro le estaba diciendo al Señor: oiga, Señor, deme una palmadita en la espalda, porque no estoy hablando de 3, sino de 7. Soy bueno. ¡Wow! Pero el Señor Jesús, jocosa e irónicamente, le contesta: no 7, sino ¿hasta cuántas? 70 veces 7. ¿No les parece esto un poco cómico del Señor Jesús?
Los rabinos enseñaban 3. Pedro se cree que era muy bueno y dice 7. El Señor le dice, no, 70 veces 7. En vez de la venganza sin límites de Lamec, allá en Génesis, Jesús proclama un perdón sin límites. Porque la palabra 70 veces 7 era la perfección, por lo tanto, era ilimitada. En Mateo capítulo 5, versículo 39 al 48, desde la cruz el Señor ora, Padre, perdónalos. ¿Por qué? Porque no saben lo que hacen. Déjeme decirle una cosa. Muchos de nosotros andamos por la vida sin saber lo que hacemos. Vivimos en relaciones rotas sin saber lo que hacemos, el daño que le estamos haciendo a nuestra vida y a nuestros seres queridos. El daño que andamos haciéndole a la esposa o al esposo, al hijo o a la hija. El daño que a veces hemos venido trayendo de generación en generación y que decimos, no le voy a hacer daño a mis hijos con mi proceder o como le hicieron mis abuelos o mis generaciones, pero a lo último, sin darnos cuenta, estamos transmitiendo exactamente a nuestros seres queridos todo aquello que odiamos. Y estamos dañando las relaciones. Por eso se dice, y dicen los médicos, que el 80 o 90% de los problemas hospitalarios y de las camas de hospitales están llenas de personas que han tenido problemas con relaciones a sus seres queridos. ¿Y usted sabe quiénes son los que más daño hacen en las relaciones? Aquellos a quienes más amamos y de quien más esperamos que sean aquellos que nos protejan. Aquellos que fueron puestos para nuestro cuidado. Pero el tema central de esta parábola es este. Y dice, a menos que tengamos una correcta disposición del corazón expresada por una buena voluntad de perdonar a otros, no puedo ser perdonado por Dios. Repito, a menos que yo tenga una correcta disposición de corazón. Y ahí quiero apelar en esta mañana a ustedes. ¿Cómo está tu corazón respecto a las relaciones con otras personas? ¿Cuántas cosas puede enumerar usted en su vida allá, hace años, que usted hasta el día de hoy no ha sanado? Y que le han traído cadenas de amargura, cadenas que se arrastran día tras día, y que esas cadenas, mal o bien, están haciéndole daño a aquellos seres a quienes nosotros vemos día tras día. Niños, jóvenes, personas que están a nuestro alrededor, a quienes decimos amar, pero sin darnos cuenta y sin querer conscientemente, les estamos haciendo daño. El que no estemos dispuestos a perdonar impide que Dios obre las bendiciones de lo alto y nos perdone a nosotros, y a la vez, como dice al final del versículo que acabamos de leer, incurrimos en una grave falta. Así también lo estipula el texto. Mire lo que dice el texto al final, en el capítulo 18 de Mateo. Miremos lo que dice en Mateo capítulo 18, versículo 35. Versículo 34. Entonces su señor, enojado, le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que debía. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros. ¿Qué? Me entregará hasta que pague lo último de las relaciones rotas que yo no he podido sanar por mi propia indisposición de corazón. Así el Señor dice, también mi Padre Celestial hará con vosotros si no os perdonáis de todo corazón cada uno las ofensas de su hermano. ¡Wow! Esta parábola no es una alegoría, no es una alegoría. Ella acuerda principios de relaciones entre las personas. Si uno erróneamente lo identifica al rey con Dios, hay muchas contradicciones. Por ejemplo,
Dios nunca perdona a menos que el pecador se arrepienta. Dios nunca se le puede engañar, nunca se equivoca, así que nunca revoca un perdón. Cuando Dios perdona, regenera. El reino de Dios, es decir, la forma en que Dios rige, será ilustrado por la historia. ¿Sabe qué? Déjeme decirle algo. Ustedes conocen la lija que se usa en los talleres, ¿cierto? Y la lija se usa para muchas razones. Los carpinteros empiezan a usar una lija gruesa. Y esa lija gruesa empieza a trabajar y como que uno dice, está dañando la mesa, está dañando el producto. Y luego entonces de darle lija y de quitarle todas esas situaciones que la mesa pueda comprometer para hacer daño, entonces toma otra lija de otro tamaño o de otro tipo y empieza a dar. Cuando usa muchas lijas termina con una suavecita que cuando usted pasa la mano está suave la superficie del objeto. Dios pone en nuestra vida lijas. Dios pone en nuestra vida personas lija, las llamo yo. Dios nos enseña el perdón poniendo en nuestra vida gente desagradable, gente lija que nos hace daño, para producir en nosotros la cualidad contraria, que es la suavidad. ¿Están conmigo? Porque si la lija no raya, no raspa, nunca puede haber un producto final deliciosamente o delicado a las manos. Y si las lijas no vienen a nuestras vidas, no causarán el efecto contrario que se espera, que es la suavidad y la tranquilidad. Pero muchas veces estamos renegando a Dios por ese patrón que me hace la vida miserable, por ese profesor, por ese compañero de estudio, por esa persona, por mi esposa, por el esposo, por quien sea, porque a veces Dios nos coloca esas lijas para pulir en usted el hombre y la mujer que Dios quiere que tú seas. ¿Cuál es la magnitud de la deuda? Jesús muestra el humor haciendo la deuda del siervo tan grande. Un talento equivalía a 6,000 denarios. 10,000 talentos serían 60 millones de denarios. Un denario en la parábola era usualmente, un denario era el día de un jornal de un obrero. O sea, el Señor le está diciendo que eran 60 millones de denarios. O sea, ¿cuándo usted va a pagar 60 millones de días de trabajo? No le va a alcanzar Vesta ni 25 vidas. Josefo, el gran historiador, asevera que los impuestos imperiales que Judea tenía que pagar por un año, Idumea y Samaria eran solamente 600 talentos. 10,000 talentos, que dice la Biblia, era una suma extremadamente imposible para ser pagada. Un jornalero podía fácilmente pagar la deuda nacional que este siervo pagara al rey. ¿Qué quiero decir con esto? ¿Cuántas veces te han hecho tanto daño en la vida? ¿Y cuántas veces te han hecho doler la vida? Que a veces creemos que eso es imposible de arreglar, de sanar. Pero ¿qué hace este siervo? En su orgullo y desesperación clama: Señor, ten paciencia de mí y yo te lo pagaré todo, según el versículo 26. O sea, en una forma similar, muchas personas adeudan a Dios pecados que jamás podríamos pagar. Jamás. Ni en esta vida, ni en toda la eternidad podríamos pagar la deuda que tenemos. El pecador está muerto en sus delitos y pecados, pero el pecador está muerto. Y un muerto no puede salvarse a sí mismo. Y el humano arrogante piensa o pensamos: yo puedo expiar mis pecados por las acciones buenas que yo hago. Las buenas acciones no expían pecados, mis hermanos. Por cuanto todos pecaron, ¿qué dice la Biblia? Están destituidos de la gloria de Dios.
Y entonces ahora viene la segunda parte. ¿Cómo el Señor, con esa deuda tan inmensa que yo tengo, me va a perdonar la deuda? Póngase usted a los pies de Jesús y cuente lo que usted le debe al Señor. Jamás podríamos pagarlo. Pero viene el perdón de la deuda sobre la base de la lastimosa petición del deudor. El rey se compadece y olvida la deuda, liberándolo a él, a la familia de la servidumbre. Déjenlos libres. Y esto sugiere la grandeza de un Dios que en su gracia olvida los pecados de aquellos que claman a Él con sinceridad. Pero ahora la historia se reversa. Viene un consiervo que apenas debía una mínima, pero mínima cantidad, comparada proporcionalmente con la cantidad tan exorbitante que debía este hombre que fue perdonado. ¿Y qué hace el otro? Lo maltrata, lo humilla, lo manda a la cárcel hasta que pague lo último. Ponte tú en esta situación. ¿Cuántos te han hecho daño en la vida? Pero ahora vamos a la pregunta. ¿A cuántos le has hecho tu daño en la vida? Por consecuencia de los que te han hecho daño en la vida, a veces terminamos dañando la vida de otros. Y nos creemos muy buenos. Nos creemos que yo soy justificado porque a mí me maltrataron. Y entonces empezamos a crear escudos de protección, como los caballeros medievales allá. Y entonces empezamos a mostrar que yo soy muy digno porque yo voy a la iglesia, porque yo participo en alguna actividad de la iglesia, que yo soy muy digno porque yo simplemente no le hago mal a nadie, pero por dentro nos estamos oxidando en nuestra propia coraza. Y entonces llegamos y nos volvemos demasiado exigentes. Y entonces llegamos y nos volvemos con la gente demasiado duros y crueles, hasta el punto de ser despiadados, aduciendo el tema precisamente de que nosotros ya fuimos justificados, como hizo el rey con este hombre. Pero cuando viene el otro que está pasando problemas, no somos capaces de darle el perdón que esa persona necesita. Entonces la pregunta es, ¿quién es más despiadado? Y el Señor, de una manera muy dura, sin mandárselo decir a nadie, le dice: así son ustedes. El perdón de Dios es ofrecido a todas las personas. Es gratis porque costó la muerte de Cristo. Pero ahora la pregunta es: sí, pastor, pero yo no puedo perdonar. ¿Cómo es que me hizo tanto daño, así como el hombre que estaba tirado allá en la cama del hospital? O como la hija. Me hizo tanto daño que desgració mi vida. Sí, yo no puedo perdonar. Pero ahora viene entonces el concepto. ¿Cuáles son los términos del perdón? ¿Cuáles son los términos del perdón? El rey en la parábola fue engañado acerca de la naturaleza del sirviente sobre quien tuvo compasión. Él esperaba que el sirviente mostrara igual compasión similar con los demás. Y en vez de esto, el siervo perdonado encuentra y castiga. Es que yo no puedo perdonar. ¿Cuáles son los términos del perdón? En primer lugar, el perdón no es olvidar. El perdón no es olvidar. Yo sé que esa persona hace años me hizo daño, me maltrató, me humilló, hizo bullying conmigo delante de mis compañeros. Y de pronto tú estás pasando por esta situación. Y yo no quiero decirte que perdonar es olvidar. No es olvidar. ¿Por qué no es olvidar? Porque quienes desean olvidar todo el daño que han sufrido encuentran que no es posible. Pero déjeme decirle, no pospongas el perdón a quienes te han hecho daño esperando el día cuando el dolor desaparezca, porque no va a desaparecer el dolor. Una vez que decides perdonar a alguien, entonces Cristo repotencia tu vida y sana tus heridas. La sanidad
no comienza hasta que primero perdonas. Pero tú dirás, bueno, ya, listo, no perdón, no olvido, eso me va a llevar por toda la vida. Sí, te va a llevar por toda la vida, pero te va a llevar por una vida libre y no una vida amargada y llena de dolor. ¿Qué prefieres de las dos? ¿Un olvido, no olvidar con libertad, o no olvidar con amargura? En segundo lugar, tú dirías, el perdonar, ¿qué otra acción trae como término? Es un acto de voluntad. Es un acto de voluntad. Es que no puedo perdonar. Es la otra palabra que yo escucho cuando estoy en consejería pastoral. Es que no puedo perdonar. Si Dios pide que perdones, ¿es por qué? Porque Él sabe